¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo recorrido explicativo. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto fundamental que, literalmente, nos atraviesa a todos, pero que ha dado unos giros impresionantes a lo largo de los siglos. Hablamos de nuestra propia definición de lo que significa estar sanos. A ver, piénsenlo un momento. Durante gran parte de la historia, la humanidad creyó que la salud era puro asunto de magia, de dioses, de espíritus que andaban por ahí. Pero a medida que fuimos aprendiendo más, la lente con la que miramos nuestro bienestar se fue ajustando de maneras fascinantes. Pasamos de mirar al cielo buscando un milagro a mirar por el lente de un microscopio y finalmente a darnos cuenta de que tenemos que observar al planeta entero. En este análisis vamos a descubrir cómo nuestra salud está muchísimo más ligada al mundo que nos rodea de lo que solemos pensar. Para entender todo esto sin perdernos, vamos a hacer un zoom out progresivo en 5 pasos. 1. La historia de la enfermedad. 2. El paradigma biomédico. 3. El concepto de la Organización Mundial de la Salud. 4. El camino hacia la multicausalidad. Y 5. La gran conexión final entre salud y ambiente. Así que sección 1. La historia de la enfermedad, de la magia a la racionalidad. Retrocedamos bastante en el tiempo para ver cómo empezó todo esto. Fíjense en cómo ha cambiado nuestro pensamiento. Imagínense en la era paleolítica, si alguien se sentía mal, la explicación era simple: magia. Era obra de espíritus y la cura era que un curandero espantara a los demonios. Fin de la historia. Pero luego damos un salto a la antigua Grecia, al siglo V a.C., y hay un quiebre tremendo. Entra la racionalidad. Tipos como Empédocles empiezan a decir que estamos hechos de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Y luego llega Hipócrates y dice, bueno, en realidad son 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Puede sonar raro hoy, pero en ese momento fue revolucionario, porque ya no culpaban a los fantasmas, era biología de la época. Luego pasamos por la Edad Media, donde la religión vuelve a tomar las riendas, hasta que aterrizamos en los siglos XVIII y XIX con pioneros como Thomas Sydenham, donde por fin empezamos a hablar de medicina social y de cómo nuestras condiciones de vida nos afectan. Y hablando de la Edad Media, miren esta práctica, es realmente una locura fascinante. Como obviamente no podían hacer radiografías ni ver dentro del cuerpo, el orinal se volvió la herramienta de diagnóstico por excelencia durante siglos. Se le llamaba uroscopía. Los médicos creían que la orina te contaba todos los secretos del cuerpo, pero lo leían por capas en un frasco. Atentos a esto. Decían que la capa superior representaba la cabeza, la de abajo el pecho, la tercera el vientre y la del fondo el aparato urinario y reproductivo. Entonces, dependiendo de dónde quedara flotando algún sedimento o espuma en ese vaso, ellos dictaminaban qué órgano te estaba fallando. Una muestra clarísima de cómo se las arreglaban en esa época de transición. Pasamos a la sección 2. El paradigma biomédico, la revolución microscópica. Aquí es donde la ciencia da un salto tecnológico gigantesco. Con la llegada del microscopio en los siglos XVIII y XIX, las reglas del juego cambian por completo y nace el famoso modelo biomédico. Y aquí está el detalle clave. Este modelo es lo que llamamos cartesiano y reduccionista. O sea, asume que cualquier enfermedad se explica por un problema puramente físico. Entra una bacteria, te enfermas. Hay un desequilibrio químico, te enfermas. Bajo esta lupa empezamos a cazar microorganismos y encontrar curas físicas. El problema, este enfoque es como tratar al cuerpo como si fuera el motor de un carro. Si se daña una pieza, vas y la cambias. Niega totalmente la parte psicológica o social. Separa drásticamente la mente del cuerpo, olvidando que somos seres mucho más complejos que una simple máquina. Ojo, hay que admitir que este modelo biomédico fue un exitazo al principio. Trajo vacunas, higiene, agua potable. Pero miren el contraste entre estas dos épocas. Antes del siglo XX, la gente se moría de cosas como tuberculosis, polio o sarampión. El bicho entraba y hacía destrozos. Pero según notó el investigador Matarazzo allá por 1994, las cosas cambiaron. Al llegar a la sociedad moderna, la esperanza de vida se disparó y nuestras causas de muerte se transformaron. Hoy nos enfrentamos más al cáncer, las enfermedades del corazón, accidentes de tráfico. ¿Y qué tienen en común todos estos problemas? Que dependen muchísimo de nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida. Así que el microscopio ya no nos bastaba. El modelo biomédico por sí solo se quedó corto para explicar de qué nos enfermamos hoy. Y eso nos lleva a la sección 3, el concepto de la OMS, redefiniendo la salud. Al ver que los microbios no contaban toda la historia, la comunidad global tuvo que ampliar la perspectiva.
Y así aterrizamos en esta famosísima definición de la Organización Mundial de la Salud. Fue un momento histórico porque por primera vez una institución gigantesca dijo oficialmente: oigan, estar sano no es solamente no estar enfermo. Al sumar las palabras mental y social al bienestar físico, consagraron al ser humano como un ser biopsicosocial. Fue un salto monumental que nos obligó a dejar de mirar solo las células para empezar a mirar la mente de las personas y, muy importante, cómo y dónde viven y trabajan. Pero bueno, ninguna definición es perfecta, ¿verdad? Aunque la intención era buenísima, a esta frase de la OMS le han llovido críticas. Primero, porque pinta la salud como si fuera un estado estático en el que uno simplemente está, cuando en realidad vivir es adaptarse constantemente. Además, ¿cómo se mide un completo bienestar? Es súper subjetivo. Pensemos en esto un segundo. El bienestar que siente un atleta después de entrenar ¿es igual al bienestar momentáneo que siente alguien que acaba de consumir una sustancia adictiva? ¿Ambos están sanos en ese instante? Por estas zonas grises, muchas dicen que eso del completo bienestar es casi una utopía inalcanzable. Una brújula que nos guía, sí, pero no un estado permanente que se pueda medir en un laboratorio. Sección 4. Hacia la multicausalidad, la red compleja. Si ya entendimos que somos una mezcla de biología, mente y sociedad, es obvio que las enfermedades no tienen un solo culpable. Para que quede súper claro cómo evolucionamos, veamos esta tabla. Antes, el rey indiscutible era el concepto de unicausalidad, causa y efecto directo. Una bacteria entra a tu cuerpo, te da una infección. Listo. Pero ahora, bajo el modelo biopsicosocial, nos movemos hacia la multicausalidad, una palabra larga que básicamente significa que hay toda una red de cosas cruzándose al mismo tiempo. Piensen en un problema cardíaco moderno. No hay un solo virus del infarto. Es una suma de factores. El estrés del trabajo, los años de fumar, la falta de ejercicio, tu genética y hasta la contaminación de tu ciudad. Es una red súper compleja y todo se suma. Y llegamos a la sección 5. Salud de ambiente, el zoom out definitivo. Si el entorno en el que vivimos nos enferma o nos sana, tenemos que entender bien a qué le llamamos entorno. Cuando escuchamos medio ambiente, casi siempre pensamos en un bosque, un río o unos osos polares. Pero el concepto es mucho, mucho más amplio. El ambiente es un sistema global enorme. Sí, tiene árboles y ríos, pero también incluye todo lo artificial que hemos construido. Nuestras autopistas, los edificios, la cultura y cómo interactuamos en las ciudades. No somos simples espectadores que miran la naturaleza desde una ventana. Somos un componente activo de este sistema. Y de hecho, como somos la especie que más altera este entorno, tenemos lo que se llama una responsabilidad superior. Así de simple, nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia están atadas al buen funcionamiento de este enorme mecanismo. Este diagrama de la OMS lo ilustra de forma brillante. El cambio climático no es solo una noticia lejana sobre un iceberg derritiéndose. Miren las flechas. Ese cambio provoca que se debilite la capa de ozono, dejándonos más expuestos a radiación. Destruye la biodiversidad, lo que afecta directamente qué y cuánto podemos comer. Seca las fuentes de agua, obligando a poblaciones enteras a desplazarse. Y si siguen el camino de todas esas flechas, adivinen a dónde llegan invariablemente. Exacto, al centro, a la salud humana. Todo es un circuito cerrado. Para ir cerrando este recorrido explicativo, creo que vale la pena que nos quedemos pensando en esto. A lo largo de los siglos fuimos buscando al culpable de nuestras enfermedades en los fantasmas, luego en los desequilibrios corporales y más tarde en microbios que solo se ven con lentes de aumento. Hoy tenemos clarísimo que somos seres complejos viviendo dentro de un sistema global que no para de cambiar. Cuidarnos ya no es solo tomarse una pastilla para tapar un síntoma, es entender la inmensa conexión que hay entre nosotros y el entorno que habitamos. Así que, viendo todo este panorama general, les dejo esta pregunta dando vueltas. Si dependemos tanto de lo que nos rodea, ¿dónde termina realmente el medio ambiente y dónde comienza nuestra propia salud? Piénsenlo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.